principal que se abordará será de los decibeles y de las distintas fuentes de sonido que se pueden apreciar en nuestro entorno. Teniendo esto en claro, primero debemos saber de dónde salen los decibeles, de dónde es que proviene esta unidad o con qué tema se relaciona con respecto a la física. Por ello se mencionará sobre el tema del sonido. ¿Pero qué es el sonido? El sonido audible es el que corresponde a las ondas sonoras en un intervalo de frecuencias de 20 a 20.000 Hz. También el sonido se puede considerar como la sensación que se produce a través del oído en el cerebro y que las causas físicas que lo provocan son las vibraciones de un medio elástico, que pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Retomando la sensación que se produce a través del oído en el cerebro, el oído humano es capaz de detectar y procesar señales sonoras dentro de un rango de intensidad. Esto quiere decir que nos permite conocer que el valor de la intensidad del sonido, o de otra forma el volumen del sonido, se expresa en decibeles. Teniendo en claro una mínima idea de dónde proviene o de dónde sale la unidad de los decibeles, ahora sí podemos empezar a hablar del tema principal, que en este caso sería los decibeles. ¿Qué son los decibeles? Básicamente los decibeles son la escala que utilizamos para medir cuál es la intensidad del sonido en la escala audible para el ser humano. Desde los 0 decibeles o el umbral auditivo hasta los 140 decibeles o mejor conocido como umbral de dolor. A continuación se presenta una tabla donde podemos explicar mejor la función de los decibeles. Los decibeles son una escala logarítmica. Mientras más aumentan los decibeles, no se refiere a que es el doble de la intensidad, sino que aumentará en una escala logarítmica cada que aumente la intensidad. Por ejemplo, cuando estamos en 0 decibeles, la multiplicación 0 tendrá un logaritmo de intensidad igual a 1. Sin embargo, cuando la intensidad aumenta a 10 decibeles, se multiplicará 10 veces la intensidad que se tenía antes. Ahora, si aumentamos hasta 80 decibeles, se aumentará 100 millones de veces la intensidad que había cuando estábamos en 0 decibeles o en el umbral de audición. Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, los decibeles que puede tolerar el oído humano son de 55 decibeles. Esto quiere decir que a esta cantidad no puede generar ningún daño a la salud. De lo contrario, si estás expuesto a lugares donde hay ruidos mayores de 60 decibeles, puede provocarte malestares físicos como los problemas neuromusculares que ocasionan el dolor y falta de coordinación, o las dificultades al momento de dormir, o entre otros. A continuación se mostrarán diversas fuentes de sonido que se encuentran en nuestro entorno, cada una de ellas con su respectiva cantidad de decibeles que emiten. Cuando el nivel de la intensidad del sonido tenga un valor de 0 decibeles, no significa que haya ausencia de sonido, sino que es un nivel de sonido de una intensidad que esto es igual al umbral de la audición. Cuando una fuente de sonido emita de 10 a 30 decibeles, el ruido aquí se puede considerar bastante bajo. Por ejemplo, en 10 decibeles tenemos el estudio de grabación. En 20 decibeles, unos pájaros cantando. En 30 decibeles, una biblioteca. Cuando una fuente de sonido emite de 40 a 50 decibeles es un nivel de ruido bajo. Es un ruido que soportamos por mucho tiempo, como el viento que emite 40 decibeles. O la lluvia que emite 50 decibeles. Cuando hay una intensidad de sonido de 55 a 75 decibeles, el nivel de ruido es considerable. Por ejemplo, aquí se encuentra una conversación que emite una intensidad de 60 decibeles. Quiero que se presente. ¿Qué tal, Félix? Mi nombre es Israel Fernández. O por otra parte, un esmeril dental que emite una intensidad de 70 decibeles. Cuando tenemos una fuente emisora de 80 decibeles, comienza a ser muy alta la intensidad, por lo que lo más recomendable es no estar expuesto más de 8 horas. Como en un patio de recreo en una escuela, emite hasta 80 decibeles.
Si la intensidad de un sonido es de 90 decibeles, la sensación es molesta, ya que es un nivel de ruido bastante alto que al momento de estar expuesto 30 minutos puede ocasionar problemas. Por ejemplo, en el tráfico de la ciudad, que tiene una intensidad de sonido de 90 decibeles. Cuando el sonido que emite una fuente de 100 decibeles es una intensidad muy alta, son sonidos ya muy fuertes que causan dolor si estás expuesto más de 15 minutos, como por ejemplo, el claxon de un carro puede llegar a ser muy molesto. Al estar en una intensidad de sonido de 110 decibeles durante 4 minutos puede provocarte una severa molestia, ya que aquí el nivel de ruido es bastante alto. Por ejemplo, tenemos el ruido de una discoteca. Ya cuando tenemos una emisión de 120 decibeles es una intensidad sumamente alta, llegando a causar dolor si no se toman las precauciones necesarias. Esto generalmente pasa en los conciertos y casi siempre acabas aturdido. Y si hay una fuente de sonido que tenga una intensidad de 130 decibeles, hay riesgo de sordera, ya que es un nivel bastante alto que puedes perder la audición. Un claro ejemplo es el despegue de un avión. Ya cuando tenemos un valor de 140 decibeles, significa que hay ruidos insoportables que pueden provocar una sensación de dolor en el oído humano, y este nivel de sonido de una intensidad es igual al umbral de dolor. En conclusión, ya sabemos las distintas fuentes de sonido que hay en nuestro entorno y la cantidad de decibeles que pueden emitir, y también el tiempo en que puedes estar expuesto en cada una de ellas. A continuación se mostrará uno de los casos más comunes de la sociedad, ya que al tener un volumen demasiado alto en su dispositivo puede ocasionar problemas en su oído y no tienen idea de lo que esto puede ocasionar a un largo plazo. Esto normalmente sucede cuando se escucha música con auriculares en un alto nivel de volumen. Es bueno escuchar la música con auriculares, sin embargo, no podemos excedernos de la intensidad porque puede causarnos daños en los oídos a largo plazo, es decir, podemos llegar a tener una sordera parcial o completa. También no es lo mismo escuchar una melodía tranquila a un volumen 3/4, que su intensidad será entre los 55 y 70 decibeles, a una canción de rock, igual a un volumen 3/4, que su intensidad es de 80 decibeles hacia arriba, teniendo lapsos donde llegan intensidades muy fuertes, haciendo que el oído sufra de dolor.